Hoyos. Good evening, everybody. ¿Cómo están? Llegó el domingo para mí, el domingo en la noche. Llegó, estoy súper emocionada. How's everybody? Today is Sunday. It is 7 o'clock. I'm here with you. Le doy tantas gracias a Papá Dios. Tengo tanto y tanto y tanto que agradecer. Especialmente que hoy tenemos una invitada que me encanta el sazón de ella. So I love her seasoning. That's how we say it where I come from. I love her seasoning, her transparency, her fire, her love for people. And I've seen a lot of good stuff come out of the work that she has done. So I'm really excited to have her. But before we bring her on, I definitely want to thank some folks because I know you're going to enjoy her presence. You're going to enjoy what she has to say. But I think you're going to see a face that you probably will recognize in your own communities because I think we all belong to many communities. We don't only belong to one. So muchos de nosotros somos una melcocha, como decían mi mamá. Bueno, dice mi mamá, decía mi abuelita. Todos nosotros pues somos una composición así hermosa de muchas cosas y de muchas generaciones. So, yo les voy a brindar a ustedes la oportunidad de que conozcan a una persona que yo conozco, que la conocí a través de otra persona, ¿verdad? Y me gustó mucho una de las cosas de ella, que inmediatamente me hizo sentir como que yo pertenecía en un lugar en un grupo donde yo nunca había estado. Y me di cuenta rapidito que había luz. Y a mí donde hay luz, me encanta. Porque para la oscuridad yo solita. When things get dark, I'd rather be alone because that way I don't have to worry about my safety. Y tiene un nombre que ella no lo sabe. Les cuento un chisme. Acérquense un poquito más. Paca, paca, paca. Llegó la Navidad. Paca, paca, paca. Llegó la Navidad. ¿Cuánto tú te has limpiado la casa con musiquita ya de parranda? ¿Ah? Comadita la rana, señor, llegó su marido, sí, señor, ¿y qué le trae? Bendito, chorro aburrido que andan por ahí. Okay, so, want to thank our brothers and sisters, the women's ministry with the Muslim community in the state of Connecticut. You rock. You will be serving our brothers and sisters on Sundays when we are there every third Sunday of the month, and that will be this coming up Sunday. So those are our brothers and sisters, and they are cooking, bringing it to my home so I can get it ready to bring down to the park and do what we do. Carla Medina, ¿cómo te agradezco? Sudor Taíno, tu esposo, tu tribu, tu gente, everybody there. We're fully packed. Over 50 sweatshirts, jackets, and ready. The bags. You guys are going to love what this tribe can do. Thank you, everybody, for everything you do, because without you, nothing gets done. Primero, Papa Dios, okay? Let's not get too cocky, okay? Let's not get too cocky, because, that's where it begins and that's where it ends. Mikey, it's all about you, man. I love you, Wendy. I love you. That's my right hand goes out. So I wanted to talk to you guys about, and this is the right person to bring, about how we continue our education. Education should never stop. Never, never, never stop. I'm 54 years old and give me anything. I want to read it. I want to learn. So the woman I'm bringing on, you've seen her already. You've seen the promotions. You've seen all of that. I met her, like I said, a través de una amiga. Y me encantó su luz. Como dice Yesenia la Morena de la radio, me encantó la luz. Y yo, ok, vamos a seguir la luz. In the midst of a very difficult situation that we were confronting from Hurricane Maria, which we are still trying to get up in Puerto Rico, I needed a public notary. And so they tell me she is. And I work with a lot of people that, just like me, suffer, travel, journey with mental health. And she went twice to help this person with the paperwork. And I'm so sorry. I'm so sorry. And she said, ay, nena, estas cosas pasan. These things happen. There was no judgment whatsoever. And she walked out. And I thought, thank you.
Thank you. And then recently she got an event. She got an award. Le acaban de dar un premio muy merecido. Pero en vez de empaparse y llenarse ella de ese premio y ponérselo así como una medalla, compartió un mensaje bien bonito y le exhortó a los legisladores, aquellos que tienen el poder de tomar decisiones, de estar muy claros en cuanto las decisiones de ellos, de todos nuestros políticos, afectan a sus estudiantes. Yo no sé si usted ha tenido una maestra así, pero la mía se llamaba Mrs. Bonilla, que hasta el día de hoy yo quiero ser Mrs. Bonilla. Hasta el día de hoy. Espero que todos ustedes tengan la misma experiencia que he tenido yo y si no, una mejor con nuestra invitada de hoy. Continuando tu educación a cualquier etapa de tu vida es una maravilla. Tu cerebro está funcionando, tú estás echando para adelante, estás creciendo, but you gotta have the right tribe. I get it to you even more as we bring her up here. Her name is Flor De Hoyos y le voy a contar un chisme, pero ella no lo sabe. ¿Hay algo de que tú quieras hablar? No, yo te voy a sorprender. Me dijo, ay, así, así. Ok. Bienvenida. Por ahí viene y comparte el espacio de Lili Sin Barrera. Flor, thank you for coming. Buenas noches a todos que están viendo. Tengo gente hasta de Puerto Rico que están, familia mía, logged in. Well, soon see their comments, que nos dejen saber de dónde, de qué parte de Puerto Rico. Nosotros siempre tenemos esta gente de Puerto Rico que está con nosotros, incluyendo a mi mamá, mi familia, Raquelita Maldonado que está por ahí, Ginny Monet que está por ahí. Todo el mundo va a tener su comentario aquí. Envíenle los abrazos, las buenas energías, las preguntitas para nuestra invitada. Una hora parece mucho, pero no es nada cuando la conversación es buena. El chisme puede ser bueno. Flor, te cuento algo. Can I tell you a secret? Not Yes. such a secret. My grandfather and you share the same name. Oh, qué lindo. Mi abuelo se llamaba, que en paz descanse, y allá en el cielo está con el machete. Papá Dios, encárgate tú. Gracias. Florentino. Y yo no lo supe hasta que mi abuelo recibió su partida. Wow. Y era Don Flor. So everybody, thank you so much. You are seeing the face now that we've been talking about all week, Flor De Hoyos. She is that correct, but that's not the most impressive thing to me, correct? No offensive at all. It's about the power of people and who do you know. There's another chisme, and that means gossip where I come from. My team of Bud Dads was a referral from Flor. My marketing team today was a referral from Flor. So she's given me a couple of gifts already, Flor. Did you know that? I didn't, but then I found out that I did, that I had. Those are the best gifts, right? Where you're like, oh, I did? Me encanta. I did? I'm like, Espero darle más regalitos al mundo con todo lo que estamos haciendo. Me encanta. Flor De Hoyos con nosotros. Para todos ustedes que están a través de YouTube, let me know where are you from. We're doing it bilingual. It's the only show, and I'm proud to say this, that is bilingual because that's who we are in this world, right? Somos bilingüe, trilingüe, cuatrilingües y todo eso. Aquí no se sabe nada, se sabe un poquito de mucho y no se sabe nada de un poquito. A ver cómo desenredan ese enredo. Pero vámonos con una profesora. Flor De Hoyos, cuéntanos un poquito de ti antes de que entremos a esa cosa que a ti tan... La cara de ella beams when she talks about education. It's just like in the blood. Cuéntanos de ti, Flor. ¿Quién eres? Bueno, yo soy de Mayagüez, Puerto Rico. Ahí fue donde nací. Entonces, vine aquí a los 13 años, por lo tanto ya tenía un poco de educación en Puerto Rico, y cuando vine aquí lo primero que quisieron hacer conmigo fue ponerme un grado atrás. Oh, me too. Y me acuerdo que mami decía, tú eres tremenda when you dig in your heels, that's it.
Well, I dug in my heels and yo entendía al principal diciéndole a mi mamá, lo sentimos mucho, la tenemos que poner en sexto, no en séptimo. Y yo miré y yo le dije, no, no. Y me acuerdo que mi mamá lo miró a él y ella dice que no, y él dice, sí, pero tú eres la mamá, pero ella dijo que no. You don't understand. You No, don't understand, mijo. I'm not going back to sixth grade because it's going to set me back, right? And so I remember that being my very first experience with education that I felt it was negative, and it was just, it hit the pit of my stomach in a very wrong way. Um, I remember there are so many experiences that created the human being that I am today. Um, Anyways, getting back to coming from Puerto Rico, I went to New London, Connecticut. Y de New London nos mudamos con el tiempo acá en el 1986 para Hartford. Mi carrera, my career, my first love es la cocina. Oh, I me love too. to cook. And ese es uno de mis secretitos. Pero los que me conocen saben que me encanta cocinar y pues yo estuve haciendo eso muchos años. Y hace más de 20 años, yo diría como 25 años atrás, que me cambié de carrera y obtuve mi bachillerato en servicios humanos, Human Services, y mi maestría en Social Work. Y he dedicado más de 25 años en el área de educación, particularmente para los adultos. This is so, so important. Gracias, Flor. Es tan importante para mí dejarles saber a todos ustedes que at every point in our life, we need a little bit more than what we have, or we have this burning desire to do more. Y siempre pensamos, ¿qué va a pensar la gente? Pues yo le voy a aclarar aquí bien claritito. No le pagan la renta. Number one. Okay? So keep growing, keep developing, follow your dreams, whatever those are. But you know, there's certain things that get in our way for us to continue growing, right? And so you need to have a tribe. Necesitas esa tribu que te pueda decir a ti, no importa qué edad tú tengas. Yo tengo 54 y siempre lo traigo a la luz para aquellos que estén diciendo, ay, que mira que acá. Al igual que ustedes estoy ahí. Santa vanidad, tanta hipocresía. ¿Se acuerdan de esa? Okay. It is so important to be able to do that. So I want to show you a picture of the reason why I went to learn English as a second language. Ahora tiene 33 años, mi muñeca. En ese tiempo, ella estaba en mi barriguita, en mi pancita. Pero yo sabía que para tener alguna de las oportunidades que yo quería o con las cuales yo soñaba o I would watch other people have, I needed to be able to speak the English like other people did, okay? It was not so cute like Sofia Vergara right now, okay? It was not so cute, okay? So because of her, I knew it was so, so important for me. Um, and that's what I have today. And she is fully bilingual. But at that time, it was Data Institute, that now is Goodwin College. And not only did I get to be a student there, but I got to work there. And so I got lots of love and lots of exposure. San Germán is in the house. Carolina is in the house. Sidra is in the house. Gracias, 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 gracias a todos ustedes que están por YouTube y están por nuestra Facebook Live. Estamos hablando con Flor de Hoyos. Flor, ¿cuál es tu pasión? Porque ya yo le he dicho a la gente que te encanta ayudar a los demás. Si no te lo he dicho, se lo puedo decir. Le digo unos ejemplos ahí. Pero peleona, es brava. She likes to fight. She'll take on the fight. I mean, she was over there at the City Hall going, thank you for the support. However, let me just take this time to let you know that every decision you make here affects my students. So
Tell us a little bit about that passion. I know you want to talk about what your new program looks like, and you want to make sure that people know that everybody's welcome and invited. But tell us a little bit about that passion and what you're doing now at Craig. So I'll start by saying, I remember, first of all, here in Connecticut, we have the choice schools, right? So you can go to your regular schools, or you can choose to go to a school. I lived in the projects in New London, and I was petrified to go to New London High because somebody said, you'll have to go swimming in there. And I don't know how to swim. And by the way, I come from an island. Eso no tiene sentido, pero es así. Me neither. La cuestión es que me fui apliqué, no sé ni cómo yo apliqué, pero alguien me dijo y apliqué for a technical high school y fui al technical high school. That's where I learned culinary. But I remember when I got in, and it was so sad porque una de las cosas que tú dijiste que soy peleona, no es tanto es que sea peleona, pero cuando alguien se pone los guantes, I don't back down, you know? Entonces, yo soy peleona. Sí, pero in a good way. Es para beneficiar, para beneficiar a nuestra gente, para beneficiar, we have to do it. If we don't fight, who's going to fight for us, right? Y me acuerdo que un maestro latino viene y me dice, oh, you got into that school? Oh my God, you're going to fail. You don't even speak English. And that was my first battle. Because to me, it was like, you're supposed to be Latino and elevate me. And instead, you just challenged me. So you know what? I graduated there with honors because I wasn't going to do what you thought I was going to do, which was fail. So to me, that's the base. That's what ignited the fire for me in education. I remember going to college because I didn't apply. Una persona que trabaja que trabajó muchos años, yo ni me acuerdo, en lo que llaman Centro de la Comunidad New London, un counselor fue a la escuela, llenó la aplicación para mí y yo entré a la universidad. Yo no sé ni cómo, pero pues yo fui, ahí estamos, yo dije, vamos para allá. Y me acuerdo que él hizo todo el papeleo y yo no hice ningún papeleo, y mientras yo estuve ese año en la escuela, no hice ningún papeleo. Cuando en agosto, que yo pensaba, hoy regreso para mi segundo año, recibo una carta que dice, unless you have $12,000, you cannot return because you did not fill out financial aid. And my first question was, ¿pero qué financial aid? Yeah, what is that thing? ¿Qué es eso? What is it? Yeah. ¿Qué es eso? Y me acuerdo que, pues, yo dije, pues no puedo regresar a la escuela porque yo no sé qué es lo que ellos están hablando de financial aid. I can't go back. Entonces, pues, fui aprendiendo con varias gente, me metí a coger cursitos aquí en el Community College y yo dije, pues, that wasn't satisfying. But I still, that why I wasn't able to go back was still like bothering me, right? And so eventually when I went back, I had a counselor that sat with me and taught me what financial aid was. Wow. Walk me through it. And I will never forget her. I will never forget her name. And I'm like, this is all it took. It was for one person to sit down with me and just show me where to press what buttons, where to put what information. And that's all it took. So that's where my passion ignites, right? From my own experiences of not having someone guiding me, right? Someone who held my hand to do what I needed to do. And so there were a lot of years that I lost because of that in terms of education. I could have, God knows where I would have been right now, right? But that's where the passion ignites. En el trabajo que yo hago, recibo tanta gente diariamente que vienen con información incorrecta, que se las dicen su propia familia, que si el vecino, que si la gente dentro de la comunidad. Yo le digo, pero espérate un momento, ¿quién te dijo eso? O que no podemos usar el high school diploma de mi país, si vienen de Perú, de Colombia. ¿Quién te dijo eso? Eso no es cierto. Te podemos entrar, puedes comenzar con los programas que nosotros hacemos, que son gratis. Son gratis. You don't have to pay a dime. We'll teach you English.
Why we do this? Para que cuando entres al colegio, entres a un nivel un poquito más alto y no tengas que pagar por clases que no te están dando créditos. Entonces, queremos que aguantes tu dinerito, especially if you're receiving financial aid, right? Save that money for the classes that you're going to need to pay for credits, because that's what's important, right? So the English So, is very Flor, tengo que interrumpirte porque ya las personas están declarando su experiencia contigo y con tu corazón y con el corazón de ellos, que parece que ha sido como un lacito. Ok, dice Jenny Bonet, no le gustan las injusticias, coma, por eso, quotations, pelea en favor de los demás. So for everybody who's listening, we're speaking to Flor De Hoyos. She works at Crack. She is someone who is dedicated her time, her wisdom, her own experience. She's taking her own experience of the injustice, lack of information, misinformation, and translating that to help others in the programs that she does. And she comes out into the community with that understanding that there is going to be that misinformation, and willing, able, and capable, okay, to help others. And so there's already people here. And Ginny feels like that's not enough. So she wants to tell you some more. She wants to tell people more. And I always like to give people the opportunity to listen. Peleona, dijo ella, no que va y se echa a reír para que ustedes lo vean. Pero aquí tenemos a Luis Mauricio Durán también. Hola Lili, saludos, Dios te bendiga. Somos mi esposa, los venezolanos. Ya nos apoyaste, pero sí, por casualidad nos tiene alguna ayudita. Siempre estamos aquí pendientes a todos ustedes. So, continúen. Nos dejan saber, está Luis Mauricio Durán con nosotros, también desde Venezuela, para que tú sepas. Y está tu querida y maravillosa Marilyn Leiva. Son mujeres que luchan por su gente. Saludos, un abrazo. Mucha gente que te quiere. I'm sorry, pero this is your fault, Flor. If you didn't get the love, if you didn't, pues, no hicieras tanto revolú, pues no hubiera tanta gente que te quiere. So, como decía mi abuela, si tiras azúcar, aquí te llegó. Irán Aquino, hello Flo. Ok, Francisco Silva, Flor is the best. Ok, Irán Aquino, she's number one. So, la razón por qué comparto todos estos comentarios con ustedes, I share every comment I can, as quickly as they come up, is because I want you as the guest, Flor, to understand that this space that we share here, okay, is for you to share information, to break barriers, to have your own space, but for people to also have an opportunity to know the face, to share time and space with them. So it looks like a lot of people are so happy that you're here. So, por ahí viene el confetti. Ahora, buena. Flor, ¿has tomado todo esto en crack, toda esta información errónea? Has corregido mucho de esto, continúas haciendo esto. Sabemos que viene desde tu corazón. We all know, I've spoken to your students, several. I know several of your students. Missing you, Flor, dice Francisco Silva. So está todo el mundo conectado contigo, con tu corazón, con las experiencias que han tenido con ustedes. So I want to hear from you. What is going on right now at Crack? And then I want to hear from you. How do we como comunidad apoyamos a personas como tú? Listen, on this show, I'm not institution driven. I don't go to bed with anybody. My husband would like to hear that I'm going to bed with him later, but I don't sleep on anybody's porch for the same reason, so we can have these honest conversations about who's really out there making it happen and who has forgotten where they come from and maybe needs a little bit of love from us to remind them about that.
I don't believe in destroying people. I don't believe in any of that. No harm. No harm is rule number one. But that doesn't mean that I can't go into the ring and fight my own fight. And I think that we agree on that one, as you said earlier. Your love, your compassion, your dedication is clear. What are you doing at CREC that seems so different to what I hear from what others are doing in other spots? We do a lot of hand holding. Frankly, if you don't do hand holding and if you don't go above and beyond, I mean, it sounds shady, but honestly, you have to go above and beyond, right? It's a holistic approach that we take with what we do. And when I mean holistic, I mean if a student is thinking about they're hungry or their children are hungry, if a student is thinking, I don't have housing, if a student is thinking, I'm going to go home and my partner is going to beat me, if a student is thinking all these things that are surrounding them in their life and they're not able to concentrate in that classroom to learn the language to get themselves out of that situation, then we're not doing what we're supposed to be doing. And that's why we take a holistic approach to what we do. So it's important for us to do a lot of hand holding. So we do case management and we help people obtain employment, and even people who may not have their documents. We help them because this is, we work with people. We don't work with documents. You know what I'm saying? So no, wait. Golden nugget. Say that again. So we work with people, not documents. These are human beings. Todo lo que Flor está diciendo es lo que echamos para adelante nosotros, y yo espero que en esta Navidad, cuando podamos abrazarnos el uno al otro, podamos sentir ese abrazo de lo que ella acaba de decir. Nosotros trabajamos con personas, no con documentos. So, si tú estás en este país, ¿okay? Y no eres puertorriqueño como yo y vienes con esa ciudadanía, que hay mucha información muy corrupta lo que nos ofrece esa ciudadanía. Y si vieron lo que el huracán María hizo y no hizo, cuando nosotros llegamos aquí, FEMA, que todavía nos estaba pidiendo papeles y todo ese tipo de cosas, hay muchas injusticias, muchas. Pero el saber que nosotros como hermanos, primero que nada, como seres humanos, nos podemos amar el uno al otro tanto para saber que tenemos que remover todas esas barreras que están ahí. Si sus hijos, Flor, lo estás diciendo claritito, si sus hijos no tienen que comer, si usted no tiene que comer, si usted está preocupado de que hay violencia doméstica en su casa o que sale corriendo porque si no, pues van a haber consecuencias de una forma u otra y no tiene dónde depositar esa injusticia, ese dolor, esa preocupación, esa realidad, no va a poder estudiar. No va a poder estudiar. So, removiendo eso. Pero hay algo que sucede siempre cuando alguien te agarra la mano en el momento que tú casi te estás cayendo. Imagínense en eso, cierren los ojos un segundito, imagínense que se van a caer y llega un extraño completamente y te agarra la mano y tú dices gracias. Eso es lo que Flor está haciendo allá en CREC con tu equipo. So, quería destacar eso porque eso en camisetas, campaña. Nosotros vengamos con individuos, con personas, con seres humanos, no con documentos. Sin quitarle importancia alguna al proceso, sino dándole la importancia al ser humano. Me encanta eso, Flor, me fascina, me fascina. No hay forma mejor que decir eso. Me lo voy a llevar para el LLB. Lo voy a decir, me lo robé de Flor, pero no todavía te lo voy a decir. Te lo regalo. Ya está dando regalo, ya está regalando más. Flor, cuéntanos qué más estás haciendo en CREC. I love this, your hand holding, but I think you're more like a cup of tea in a winter day or hot chocolate or café si soy yo. Me das café and you pretty much can get my attention anytime. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú allá? Cuando las personas llegan donde nosotros no sabemos en las situaciones que llegan, entonces por eso es importante sentarnos. Y de verdad yo los trato como a mí me encantaría que me trataran, ¿verdad? Como familia. Ellos cuando entran a nuestro programa yo les voy a hablar como les hablo a mis hijas. Y le digo a la gente, te estoy hablando con te estoy diciendo lo mismo que le diría a mis niñas.
Entonces, y mucha de esta gente, después que terminan y se gradúan y son very successful on their own, they become my friends, they become my family. Because it unlike the K through 12 system, right? These are adults. We are adults, and I'm able to not only hold their hand, but move them on to the next step. What is the next step? And what do you want to do? How can I help you get there? Right? Not for me, part of my job is to educate people, but we educate people on so much more, right? We educate people in systems because there are systems here that can let me explain that a little. Si, los sistemas a veces son un poquito intimidantes para algunas personas. So, por ejemplo, hemos tenido mujeres que dicen, no, es que no me atrevo a ir al hospital, que porque yo no tengo documentación y a mí, y llevo qué sé yo cuánto tiempo así enferma o lo que sea. And I'm like, oh, no, no, wait. No, no, no. You know how they say, there's an app for that. No, 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 there's help for that. ¿Cómo que no vas a ir? Vamos, si yo tengo que ir contigo, voy contigo. Yo he ido a corte, yo he ido a inmigración, yo he ido a DMV. ¿Dónde yo no he ido? ¿Dónde yo no he ido? Mejor es, yo creo que mencionar los sitios que no he ido. Porque cuando yo digo we handhold people, it's not just hand-holding them in education. Es ayudarlo en todo el aspecto de su vida. Eso quiere decir salud mental, salud física, el safety de sus hijos, el safety de su familia, que cuando ellos entren a nuestro programa no sientan ese miedo. En 4 o 5 años atrás estaban terrified. ¿Va a venir aquí migración a llevarnos? No, aquí no van a entrar, tranquilo. Déjenme que yo me encargo de eso. Ahí es donde me sale lo de peleona. La migra para acá que no mire. Yeah, para acá no mirar tranquila. Pero eso es parte de lo que ayuda a que todos ellos puedan progresar, ¿verdad? Y dándole la manito, mira, ok, no tienes tus papeles, pero mira, yo sé que hay sitios como estos que te pueden dar empleo, que hay gente buena que te pueden ayudar en esta área, que hay servicios donde te pueden ayudar en lo que se trata de salud. Porque cuando esta gente vienen aquí, muchos no es que quieren venir, muchos es que se ven obligados a venir a este país. Entonces, cuando la gente los maltratan, les dan la información mal, eso a mí me prende, me prende. Entonces, yo soy de las que tengo que decir, no, no, ven acá. Y vamos, y si tengo que ponerme a llamar personas al frente de ellos, lo hago, porque es lo justo. Entonces, pues mi trabajo es educación, educar a la gente, pero yo siento que hay otras áreas, como le dije, en los sistemas que ellos también tienen que aprender, ¿verdad? So vas al más allá. ¿Cómo manejas todo eso en crack? Because you are in a position where you now are the madrina, the godmother, we would say. I've heard this name. Oh, wow. I'm just repeating. Tan solo estoy repitiendo. Hay personas que me han dicho que ha sido su madrina, que ha sido como una segunda mamá, como la hermana que nunca tuvieron, que están en posiciones que a lo mejor no tuvieran ni oportunidades de tener si no hubiese sido por la señora Flor. ¿Cómo haces todo eso en crack? I mean, porque que yo sepa, tú tienes 24 horas, al igual que yo, una familia, una niña. ¿Cómo logras hacer todo esto? Porque está claro, aquí en la audiencia nada más, hasta tu familia, que están súper orgullosos de ti, que eso es también importante, es tan lindo, es tan lindo, de que tu propia familia pueda decir, esa es nuestra, y estamos orgullosos de ella. Porque eso es una energía que todos necesitamos recibir, ¿verdad? Para poder
¿Cómo haces todo esto? How do you do all of this in the walls of Crack? Lo primero que yo hago, Lili, todas las mañanas es aquel que está allá arriba pedirle Amén. la fuerza y que me ilumine siempre la mente para poder ayudar a esos pues, que vienen desahuciados a este país o que necesitan la ayuda o que los guíen por el camino correcto. Entonces yo siempre digo, pues, primero Dios y de ahí pues me nace el resto. Pero también lo hago ahora tengo un equipo bastante sólido. Tengo una chica que es la coordinator y la case manager. Ella también pues me ayuda. Tengo two job developers que ayudan en el área para trabajar, to work, obtain employment. Um, una de ellas es para youth y otra es para los ESL and GED students, all the regular students. And then la coordinadora que me ayuda dentro de la oficina, que esa se ha sido mi brazo fuerte porque es la que sabe más o menos ahora todo el programa como yo. Entre nosotros, el equipo completo, pues manejamos todas las ayudas que necesitamos. Pero también no podemos hacer mucho de este trabajo sin otras agencias dentro de la comunidad, que a veces, pues, yo he sabido coger el teléfono y decir, Lili, necesito tu ayuda. Tengo una persona aquí que necesita XYZ. De esa misma forma, yo llamo a otras agencias que también eh, ayudan en otras áreas. Y tengo las conexiones dentro de los colegios, Community College y en Four-Year College, donde yo cojo el teléfono y digo, tengo una joven o un joven aquí, una chica, un chico, que we have to get them in your school. And that's how we get people transition from our program into them. Pero no es solamente decirle a la persona, vete. No. Yo a veces los monto en mi carro y los llevo hasta el colegio y me quedo ahí, hablo, pregunto por ellos, o sea, hago preguntas para que ellos entiendan en lo que se están metiendo, para que ellos entiendan que we're not just going to leave you here. Y después el seguimiento, porque eso es importante. Tenemos que darle seguimiento a nuestra gente. De vez en cuando yo les envío un text. Hey, how are you doing? You need me? You good? What can I do for you? Right? A veces lo único que la gente quiere es que alguien los escuche. That's it. Just hear me out. Just hear me out. So I've learned to be quiet, sit back and listen. And once the person tell me what their needs are, then we move forward with helping them. Te escucho, Flor, y lo que escucho es, estoy de acuerdo, a una madrina. No, I'm being serious. Yo no soy persona de halagar por halagar. El que me conoce de verdad sabe que esta es la que hay, como dicen en mi barrio. This is what it is, you know. Esto es lo que hay y con esto es lo que me quiero morir. Si lo que conoces de mí tan solo es transparencia y eso, pues me voy tranquila. Voy a abonar lo que pueda al jardín de Dios, lo que yo pueda, y con eso me voy tranquila. Y por eso es que Lili Sin Barreras está aquí. Flor, hay un par de anécdotas que tengo que contarte que a lo mejor tú no sabes. So Flor helped someone a little while ago to get inspired to go into college, and she got them into college, and she's writing a letter to you. That's why I can't disclose who it is. But not only did she get into college, she wrote her thesis on you. Oh, wow. So pretty soon you will probably hear this. And she called you, and this was very touching to me because she said, I saw that you're going to interview her. I'm working, I'm studying, I'm doing all this kind of stuff. And I said, don't worry, it's going to be up. You're going to be able to see it. You know, you're going to be able to share it. She's like, okay. She's like, don't tell her this, but I do want to tell you this. And so, as cryptic as that may sound,
because I promised her that I wouldn't blow it up for her because it is her moment Yeah. to do with you. This person at the time was in domestic violence struggles. So, Wow. and she uses the word struggles because she said it wasn't all the time. It was just a partner, not just, I hate that word. It was a partner who would continue to visit and would not go away. And you came up with a plan to address every contact that this partner did. Wow. And she utilized that to keep her anxiety and her desire to run from everything because she could not get this person to stop interjecting themselves with their abusive behavior into their lives. Does that sound like a regular teacher? No. Does that sound like an administrator? No. So you're gonna have to come up with a different title. So you and Craig are gonna have to come up with something different because it's not what the people are saying. And then there's another one. Someone wanted to open their own business and they were like, no sabemos si lo podemos hacer y no sé por dónde entrar ni por dónde salir and we don't know how to do it, and you help them from A to Z. Wow. With information after information after information after they finish classes with you. Wow. So, Yes, I do that. so Sometimes, I just so that you know, sometimes le tengo que decir a mi esposo, I'm going to share where I'm going to be at because there's a domestic violence incident and I'm going to go take her out right now. And he's like, are you freaking kidding me? Just call the police. And I'm like, no, I'm going to do it. It's 911. I know. 911. Been there, done that, been there, done that, and I'm not so sure that I wouldn't do it tomorrow. Es que, mira, a veces uno espera a que otros hagan y que se muevan y yo no soy, yo digo, no hay cosa que más me molesta es cuando a funder gives you funding and you have a full year to plan. I'm like, what is that about? We don't have time to waste. I don't have a year to wait. And so I manage everything that I do the same way. If I can do it now, I'm going to do it now. So yeah, 911 sometimes doesn't work for me. I have to get in my car and I have to do it myself. So then I just tell my husband, hey, listen, check up on me in about half hour if you don't hear from me. Well, you can let some of us know too in the crew. Some of us who are out there in the hot waters, just let us know that we got one more person to worry about, so we can send out the folks who prepare us and also back us up. So you can feel comfortable to just send me that text and say, hey, Lily, walking into what we call hot waters, and give me an address to make sure we're with you. Para todos ustedes que no sabemos que están con nosotros en estos momentos desde Puerto Rico, Nigeria, always thank you for being with us. We love you. Venezuela, Puerto Rico, que está con nosotros, Perú, que está con nosotros, Connecticut, we love you. New York, we love you. And I say all of this because we built a community. We really have built a community here on Lili Sin Barreras. This crazy woman has built a community, but I get so much love and so much in the work that we do. And I get to meet people like Flor and others who have the same passion or more than I do at times. And I need those sisters and brothers. So when I'm depleted completely, I can get that energy back. Flor, tell us what you want to talk about your new program. And then after that, I want you to tell us, how do we as a community continue to support you or begin to support you or start understanding how to support you? And let me tell you this. I know you work at Crack, and I'm a fan of a lot of the stuff that Crack does. That's all good. And I think I've been clear in the past about that. But when you hire good people, when you hire talented people, that's wonderful. But when you hire people for people,
That's a whole different level. So congratulations, Craig. Congratulations, Craig. Um, what are you doing that you're really excited that you said, Lily, I do want to mention this. Yes. And then I want to hear from you how we can do better. Begin, start again. How do we do it? Tell us what you're doing. So recibimos fondos privados y fondos federales para correr programas eh, dentro de los colegios. So, nosotros lo que hacemos es que reclutamos y pagamos el tuition de estos estudiantes para que puedan ir al colegio y obtener una certificación. So, ahora mismo estamos reclutando para adultos para un Medical Office Assistant Program y para un CNA Program. Comenzarían con nosotros un par de semanas para estar seguro que su inglés esté lo suficiente fuerte y después los pasamos a Manchester Community College a obtener o el CNA, esa certificación de CNA o la certificación de Medical Office Assistant. También estamos ahora reclutando para jóvenes. Este programa es completamente nuevo y queremos que invitar a todos los jóvenes que puedan venir a nuestro programa. Este programa es Medical Office Assistant, pero también vamos a tener un Vet Assistant, que es completamente nuevo. Los veterinarios están llamando al colegio a cada rato que necesitan gente. They're desperate. So, para los jóvenes es de 18 a 24. Hay unos requerimientos porque ese es por el gobierno federal, so ese es un poquito más difícil entrarle, pero por favor, si conocen a alguien que esté entre las edades de 18 a 24, que quiera entrar a uno de esos programas, avísenos, llámenos, me pueden llamar a mí o pueden llamar a mis colegas, les voy a dar el número ya mismo. Y también, si usted cree que no puede entrar a esos programas, tenemos otros programas y yo tengo unos fonditos aparte que puedo pagar para algunas otras cositas. Ese es nuestro secreto. Entonces, por favor, regalen una llamadita a mis compañeros. Le voy a dar para las personas jóvenes a Santana Mowbray. Voy a dar el número de ella para que la llamen a ella directamente. El número de ella 860-471-2022. 860-471-2022. Y ella se llama Santana Mowbray. Santana también habla español. Para los programas. Ajá. So, mi equipo, perdona, Flor, mi equipo que está pendiente en estos momentos va a anotar el numerito de nuevo para que todos ustedes lo tengan. Para todos ustedes que no saben, estamos hablando de que usted puede trabajar en una oficina siendo asistente en el área de salud. De médicos de salud, de médicos de hospitales. Si te gusta un lugar más pequeñito, hay lugares más pequeñitos, hay hospitales, hay traveling agencies también que tienen ahora, que navegan, agencias completamente que navegan, que necesitan. También para todos ustedes que han pensado en yo quiero ser asistente de enfermera. Yo fui asistente de enfermera, me encantó. En el área, pues, yo trabajaba en el área de demencia, en Alzheimer's, en geriatrics y me fascinó. Yo tengo una herida cerebral, me caí, mi esposo me dijo, bendito, por favor, guárdate el coco, por favor, ya hemos pasado 4 años de tratar de arreglarte el coco. Una herida cerebral, so cuando me caí y me di en la cabeza, he was like, oh, no, please, let's not do this. But let me just tell you, it's such a rewarding, unfortunately, you politicians get with it. We're not getting paid enough in the CNA or the medical assistant. But it's such a rewarding, it's such a great opportunity, such an opportunity to keep growing, depending on where you're landing. And to have an opportunity, there's so many of you who love animals. So many of you who love animals, que le encantan los animales. Tantos de ustedes que andan por aquí que you love the animals. So by calling, you'll be able to find out what programs they have. This is super exciting. Yeah, we're looking to do something with parapros because las escuelas están, there's a significant, like, we are hurting. We don't have enough teachers. We don't have enough parapros.
we don't have enough teachers or parapros that look like our children. And so we're looking to start something like that as well. So call us so that we're able to give you the information. I'll be more than happy to give that information. I'm going to give one more number, two more numbers. So, mi equipo que está escuchando, por favor, la señora Flor de Hoyos en estos momentos. Ahí está Sheila también. Por ahí está Luis, por ahí está mi mamita, que me trajo al mundo 2 veces. Lo crean o no, enferma a los 42 años. Ella tuvo que darme vida de nuevo y cuidarme. Y me trajo al mundo. So, gracias, mami. Por ahí está Sheila y Nick, a la cual queremos muchísimo también. Hoy, Sheila, te cuento un chisme, que cuando dijimos que íbamos para tu casa y yo le dije a Flor, yo no voy a llevar nada, me dijo, pues yo sí. Así me dijo, pues yo sí. Así me dijo. Yo creo que lo que me está diciendo, a ti no te criaron muy bien, porque uno no llega con las manos vacías. No, mentira, todo eso me lo inventé yo. Ya está el chisme, ya empezó el chisme. ¿Tú viste lo que pasó con Flor y Lili? ¡Oh! Las diferencias que tuvieron. No son chismosos. Tu presencia, dale, con tu presencia bastada. Eso me dijo Sheila, pero yo no iba a llegar con las manos vacías. Para todos ustedes que no lo saben, para mi equipo que se prepare, there's Eddie. These are folks who support us all the time in the mission with their donations, financial donations, their tangible donations, their donation of good words. When they see me down, when they see me struggling out there in the cold or in the summer, or when I'm just trying to get somebody to the other side. And so these are really, really good folks. So para todos ustedes que no lo saben, Flor es una de esas que tenemos en nuestra comunidad. Flor, ¿cómo nosotros? How do we? Ay, se nos fue Flor. Parece que se cayó la conexión allá. Well, while she gets reconnected, Flor, you can hit the same link and she can come right back to us. We're speaking to Flor De Hoyos from CREC, which has an amazing relationship with students who travel through the programs of CREC, who are learning English as a second language, who are trying to develop their skills, who want to now be CNAs, medical assistants. But the way that Flor does it with her team is unique to other places. So it's a more holistic approach that I have seen in a very, very, very long time. So I hope Flor can get connected again through the same link, pero para que mi equipo se conecte con ella inmediatamente para ver cómo andan las cosas. Pero es Flor de Hoyos de la agencia de Correct. For all of you that are here, while we wait for Flor to reconnect, that I hope she has good luck and she's able to do that. You take $50 home. Se llevan $50 a casita si me dicen cómo Flor los ha inspirado. ¿Qué ha dicho? Aquí está Flor de nuevo. ¿Qué ha dicho Flor? Que los ha inspirado, informado o les ha permitido. Flor, tienes que poner tu cámara allá. Vamos a darte el espacio ahí para cuando tú pongas tu camarita y sales aquí de nuevo, o sea, no se nos vaya nadie. Ella lo va a intentar, estoy segura, de nuevo, y entonces ahí la vamos a poder conectar de nuevo. So, se pueden llevar $50 a su casita, como le llegan a través de PayPal, Cash App, a un cheque directamente a su hogar. Si nos dejan saber cómo le ha impactado la conversación con Flor, y si quieren comunicarse más con ellos, y si quieren que ella regrese también al programa, because it is very important to have people like Flor De Hoyos continuing to come around more consistent, so we can see their faces, so we know what they're doing and how they are doing in their programs. So, Flor, I see that you're trying to connect, but your camera is not coming on. So we will wait for you. And there you are. There you are. It got too good that it kicked you out. You saw that? It just got too good. So les comentaba, no sé si podías escuchar, Flor, de dónde estabas. Le comentaba a todo el mundo que se pueden llevar
$50 a casita. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que a veces $50 pueden ser bien impactantes. Yo no sé si ustedes han ido al mercado últimamente, pero $50 no son lo que eran antes. So we're able to do this. Thank you to the people who support us and want the show to continue to be bilingual. Listen, every day or every couple of days, I get an email from someone who's not happy with the bilingual. Okay? Here's my recommendation with that. Stop watching the show. Don't stress it. Don't hurt your head. Don't buy any more Excedrin. It's going to be okay. I'm still going to be here and I'm still going to be bilingual. Okay? So don't stress it. Just unfollow us and, take it from there. But this is what we decided a long time ago. And I think it's so important that I continue to do this work aquí en cámara y fuera de cámara para que él me conoce. ¿Qué ha dicho Flor? ¿Qué ha dicho Flor en esta noche? ¿Qué le ha dicho Flor que lo ha inspirado a ustedes? ¿Qué han conocido de Flor que no se imaginaban? Yo creo que su mamita y su papito o quien te dio tu nombre, tu familia, el que se pues cogieron bien. Mi mamá está ahí, está velando. ¿Dónde está? Está velando. Eso es serio cuando tú dices que una mamá está velando. ¿Está viendo el show o está velando? Está viendo el show. Sí, porque está velando es cuando una mamá está pendiente que uno haga una cosa, pues. No. Me avisan porque si me van a dar con la chancleta, bueno, no. Chancleta time nunca se ha acabado. Eso está vivo. Hola, mamá, gracias por permitirnos tenernos a Flor y por estar aquí con nosotros en Lili Sin Barreras. Para todos ustedes, estoy esperando que me digan cómo podemos, en lo que Flor nos ayuda a entender. Flor, how can we support the work that you do and that is being done at CREC? Because we need a tribe. Mm-hmm. And we need the people who are in place doing the work and doing well to not get exhausted and run away from us, because we can do that. Right? The work can do that. And we as community sometimes can get very, very lax and forget that people need us at all times, at the shiny times, at the less shiny times, and at the times where it seems like everybody is forgotten. How do we do that? ¿Cómo te acompañamos? Yo diría que si ustedes proveen un servicio, if you do a service that you know our people can benefit from, please let us know so that we can send people your way. If you are a company that's able to hire people, especially people who right now are undocumented for some reason, let us know so that we can send you people and we can work with you and those people. And if you're a person who says, I really don't want to deal with that, but I would like to donate, there are things that you can donate. Ahora mismito, las navidades vienen por ahí. Siempre estamos buscando juguetitos para darle a los niños. Para Thanksgiving, buscamos turkeys, comida, we hold Thanksgiving meals so we can give to families. So I would never sit here and ask for money. I would ask for tangible things for our families because they're the ones that need it. I mean, we got donations of gift cards to like Stop and Shop and ShopRite. We're giving it to our families. Walmart gift cards, we give it to our families. So if you're inspired to either help us by providing a service or help, si usted hace algo, por ejemplo, si conoce un abogado que sepa más de las leyes sobre inmigrantes que quieran ayudar a nuestra gente, avísennos que nosotros tenemos gente dentro de nuestro programa que pueden usar su ayuda. So I'm always asking for those type of helps, anything that can help our families and our children in our program. So that's how you can support me. That's not a hard ask, people. That's not a hard ask. When you think about this, and I say this is not Flor nor Craig. This is me. I take responsibility of what comes out of my mouth at all times. I'm not sponsored by Craig, none of that kind of stuff. There are very few places where you can go, okay? Very few places where you can go and get the skills that you need, okay? That you need
to enhance your life, continue with your life, or welcome your own arrival. Okay, because it is your own arrival. So you can continue your life. There's very few places where you can see a holistic approach. And let me be more clear. There's very few places that are brave enough to work with those who are hurting and who laws don't favor them. Okay? Who laws don't favor them. That is very important. Lili, ¿qué sabes tú de eso? Todos los días bregamos con esto. Perfecto. Ok. Diosito me ha dado un hondureño más bueno. Me dio un hondureño más bueno. Con ese me casé. So my husband is from Honduras. Served, in the military 34 years. He's a great man. And why do I say this? It's because a lot of us are very, very mixed. Mi hermanito es mitad dominicano. Nosotros estamos tan y tan enlazados el uno con el otro, porque lo creamos o no, que esta separación que llevamos por estos 20 años, que sigo peleando por lo mismo, nuestro lenguaje, lo que decimos, estos acá, los otros allá, al final del día, todo el mundo tenemos que darnos cuenta que todos queremos lo mismo. Uh-huh. Esperamos que todos queremos paz, que nuestros hijos estén saludables. Y si no somos mamá o papá, todos aquellos pequeñitos que estén alrededor de nosotros, right? ¿Verdad? Porque no todo el mundo decidió ser papá o mamá o ha podido tener la oportunidad. Those foster parents, grandparents who are out there, great grandmas that I know that are out there, the cousins, the sisters, everybody. It takes a village is not to be on a t-shirt, is to be a practice every day. So Craig, I think, is very brave to bring someone like Flor. And I say the word brave because it's not easy to have people in leadership who say, here are the real issues. It is very easy for one to get comfortable, okay, because we're human beings. We have to provide for our families and for ourselves, and get so tired and bombarded and forget that the world is bigger than us, right? That we get to go home to a warm home. I wish this for everybody. To a calm scene, I hope. To the best of the best that we can have, right? But we want that for others. Unless we invest in our communities, we don't have it. Beyond our four walls. All of us can be victims of anything at any point in time. So congratulations to Craig. Flor, I don't know how you do it, pero le doy gracias al Señor, al Padre Celestial. That's what I believe it. You can call it Buddha, you can call it Allah, you can call it Chequi Moreno, you can call it Cacique del Griego. I don't care. As long as it's love, I will take it. Okay? Amen. Flor, how do you, I was thinking as you were speaking, porque, this is how my brain works and I like it. I like my brain. I tell people after a brain injury, you go, I like my brain. You appreciate it even more. I was thinking about, I'm reading Michelle Obama's book, The Light Within, and you just reminded me of something that she said, right? It's all of these things. People who move out of their neighborhoods because all of a sudden the neighborhood doesn't look the same. But even if you move out, the neighborhood is not going to change for you, is it? Your neighbor is your brother and your sister, right? So it takes courageous people like you and many others, and like the Shaylas of the world, and all of the crew, to say no. Yo no voy a pretender que estoy ciega. No. Yo no voy a pretender, y toma valor, porque hay consecuencias para todos nosotros. Por eso es que necesitamos el apoyo del pueblo, ¿ok? Porque tomamos riesgos cuando nos sentamos en esas mesas, en esas sillas, y decimos, no, yo no voy a participar de eso porque no estás incluyendo X o Y. No, yo sí voy a hacer eso. A veces a mí me ha costado hasta mi posición. Uh-huh. Me la ha costado. Pero hasta el día de hoy me tiraría las mismas que me he tirado antes. Flor, what advice do you give a aquella niña
que llegó aquí. Florcita, Florcita, cuando Florcita llegó, que ahora es una flor. Cuando Florcita llegó, ¿tú te imaginabas que ibas a ser quien eres hoy? No. Hace 4 semanas alguien dijo, take a picture of yourself and speak to that child and just let them know. Tell them what you think is going to happen. And la verdad, yo miré mi foto y yo dije, all I said is, it's going to be all right. It's going to be all right. Because those who know me, like my family, understand that we had some struggles. We had some struggles, and the reason why we came to United States wasn't exactly the reason why anybody would want to come to United States. And so I just tell that little girl it's gonna be all right. So now it's my job to make sure that my daughters never see or feel the struggles that we went through as a family when I was younger. And so it's going to be all right. To that little Florcita. Que nunca muera esa florcita dentro de ti, porque entonces va a morir. Nos dicen aquí que tienes que venir más a menudo, Flor. No, el pueblo manda. El pueblo manda. Yo no sé si yo te caigo bien lo suficiente para estar otra horita conmigo. Claro. Cuando me invites. No. Te están diciendo que tienes que venir más a menudo. Sí, ya estoy viendo. Más a menudo para continuar esta conversación con la comunidad. Estoy esperando sus votaciones. What did Flor say that you went? Ajá, te inspiró Flor. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te inspiró? ¿Te gustó ver la cara de Flor en la cámara? Because people sometimes say, I like that woman's face. I like that woman's voice. I like that guest. I didn't know they existed. So lo que ustedes, between all of you, figure out how you want to take this money home or what you want to do with this money. I want to let you know that Carmen Cotto has a beautiful page that's called My Conversations with God. Y no me había dado cuenta de que Carmencita, como ya la conozco, Carmen Cotto, el que no conoce a Carmen Cotto, se está perdiendo de verdad una oportunidad y también es una de las autoras de las cuales yo hablo todo el tiempo. La familia Cotto es muy conocida en el pueblo de Hartford y a través de Connecticut, desde la biblioteca de Hartford hasta Luis Cotto, que me toma porque yo tengo un apodo para él, que teníamos todos cuando eran jovencitos. Me toma mucho no decir el apodo. De él, la familia Cotto ha participado y ha donado tanto, ha invertido tanto en nuestras comunidades, pero ella tiene, déjame ver si lo tengo aquí cerquita, Flor, escucha eso, Algunos comentarios los puedes ver tú de inmediato, sí. Otros no. Pero quiero invitarlos a todos ustedes que apoyen a sus autores también, que son las Carmen Cottos del mundo. Y es la primera vez que no tengo el libretito de Carmen a mano, pero Carmen habla de su experiencia de sobrevivir la violencia desde su niñez. Entonces yo creo que estos son algunos de los libros que nosotros podemos utilizar para educarnos el uno al otro y saber que esas personitas logran ser personas saludables y buenos seres humanos si tenemos una tribu con nosotros. Bueno, Flor, yo te tengo que leer porque yo tengo un chat privado donde le permite a la gente comunicarse conmigo porque no todo el mundo le gusta poner su opinión por aquí porque algunos somos tímidos, ¿verdad? O algunos estamos en posiciones que si hacemos comentarios puede que nos cueste un chin. Exacto. El jefe nos llama, la jefa nos llama, la gente nos critica y nos molesta un poquito. Carmen Otero me dice, wow, por favor dile a Flor que yo no sé si ella se acuerda de mí,
No lo puedo decir. En este momento estoy en el trabajo. Estoy en el baño. Estoy en el baño escondidita como siempre viendo tu programa. Yo la adoro. Hay muchas Carmen, so ustedes busquen por ahí. Pero eso es lo único que vamos a decir. Me encanta Flor, yo he compartido espacio con ella y me encanta que ella, al igual que tú, puede English y Spanish y English. Besos y muchos cariñitos, Flor. Here's another one. As usual, I send you my private comments because you know I'm really shy. This is Mikey. Mikey says, I really enjoy Flor. I looked it up and it means flower. Who gave her that name? Who gave you that name? Well, my mom is online. It was my dad. Yeah. It was my dad. So the stories vary. Depending on who's telling it? Depending on who's telling the story. My mom says, yo creo que él andaba enamorado de una flor, de una tal flor. But she was an older lady. Like he was young and she was an older lady. And he's like, no, that's not it. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Ay, Dios mío, no nos podemos meter en eso. No. Por favor, no nos metamos en eso, por favor. A todos ustedes estoy esperando. Nos dicen, sí, nos dicen por ahí, muchas personas nos dicen que sí, que quieren que tú regreses, que converses más con nosotros, que nos des el numerito y yo lo voy a poner aquí. Para todos ustedes, mi equipo se va a encargar, Flor, si tú nos envías a nosotros la información, el equipo se encarga de poner el numerito donde vamos a llamar. ¿Es 860? Sí. También al de Michelle Rivera, 860 Rivera. 930 2662. Ese es el de Michelle Rivera, 930-2662. Y el mío es el 860 541-0400. O sea, el equipo ya lo tiene listo. Ya mañana se hacen los anuncios para que puedan ustedes, pues, acercarse un poco más al trabajo que hace Flor. Please support those who are brave enough to take on these missions. I do not envy you, but I am glad that you are here. Thank you. I cannot do what you do. Okay? That's okay. Everybody's light shines bright and shines differently, and we all just shine together and we do what we have to do to elevate each other. So I want to leave you all. So I appreciate that you are there. Is that fair? Thank you. And so you know that anytime that I can support in any which way that I can, we will. Marisol Rodríguez tiene saluditos para ti. Willy Hernández, ya es vecina cuando nos that is well said. Says Aura Alvarado. That's my biggest support, Aura Alvarado. Mira para allá, para ustedes que no lo saben, pero lo saben porque yo hablo mucho de ella en el programa y ella ha estado en el programa. Aura Alvarado es la directora de comunicaciones en CREC, que anda en patines o yo no sé cómo es que anda ella, yo no sé, anda con un rollo. Pero siempre nos da un apoyo brutal, entonces sin el apoyo de ella no podemos seguir. So, es bien importante que un equipo pues se pueda querer y respetar de esa forma. So it's really important for you to hear these names. So now you heard Flor De Hoyos. Now you heard Aura Alvarado. When you hear Craig, you know who's where and how you can get to people. And we also have Margarita González, el flan maravilloso del mundo. Flor, es de Margarita González. Flan Lady está con nosotros hoy, la flanera, como le decimos nosotros. Por ahí está María González mandándote saludos y tan solo estamos esperando porque nos diga el equipo. La sorpresa, we support each other. Yeah, that is very true. And here is Michael Newman saying, great show. Thank you both for all you do for the community. God bless. Thank you.
if I may, I might tell you that Michael Newman is someone who has been with me in the cold, when we're sweating, when we cried. He's dried my tears when we're doing the outreach out in the street. And today we were at church. Esta loca la permiten en Entrar una ahí en- casa de fe a esta loca. ¿Ok? 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 Hay una iglesia que se atreve a tenerme, which is higher ground. And we held hands and we hugged and we rejoiced together. And he's one of the people who inspires me That's awesome. so much, has so much to offer. El flan coco guayaba is the best. Ahora ya están comunicando. Flor nos dice, nos dicen por aquí lo siguiente. Han decidido de no ganarse el premio y de donarlo a tu clase con 20 certificados del supermercado que tú escojas, cada uno de 10 o 15 dólares. So, Wow. la gente ha decidido, el equipo que dona para el programa de Lili Sin Barrera, para mantenernos de pie y para continuar con el contenido y para salir a la calle y todo eso, han decidido hacer eso. So, usted me deja saber, hermanita, lo comparte, usted me deja saber a mí. How do you want to receive it, and we will get it to you. That's amazing. And ensure that you can have it for your students. Absolutely. No se olviden que cada cara que ustedes ven, la de Flor, la mía, la de Aura, todos hemos crecido. Todas llegamos como niñas o crecimos como niñas y niños, con sueños, con deseos, y la vida nos ha echado mucha agüita fría, a veces agua caliente, agua que quema, pero papito Dios nunca nos ha abandonado. El que se da la lucha puede que salga al otro lado, pero solitos no podemos. So, no nos digamos mentiras. Flor, un beso, un abrazo, mucho amor espiritual. Ay, viernes, estoy como Walter Mercado, que en paz descanse. Me dio Walter moment, ¿verdad? Y mucho, ay Señor. Y a mi familia que están por ahí, un saludito, shout out to all of you guys. I love you. Todos, they're all like desde Puerto Rico, New Jersey, yeah, Florida, they're all logged in. So I love you all. I'm telling you, I have the best family ever. Ay, qué revolución esa mujer ahora. She has the best family. Ahora recibo yo todos los correos. ¿Cómo es que esa señora dijo que ella tiene la mejor familia? Yo tengo la mejor familia. ¿Tú sabes lo más rico de esto? Es que si tú te sientes que tu familia es la mejor, vive feliz. ¿Ok? De mi parte los voy a dejar con algo que quiero que los inspire muchísimo. Este domingo nosotros vamos a estar en el parque South Park. ¿Saben lo más lindo de todo esto? Es que ya hemos completado todo. Nos llegaron todas las donaciones que necesitamos para este domingo. Todo está listo, todo está empaquetado y Papá Dios nos ha acompañado. No se olviden de que tiene frío, de que tiene hambre y del que su espíritu está cansado. Flor, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por estar con nosotros el domingo y los espero ustedes el domingo que viene y compartan el cafecito con Lili para que escuchen todas mis loqueras y a veces me pongo inteligente, pero no todos los días. Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias, Flor. Bye bye. Bye, my love. Thank you.